Te adoramos, Jesús, te exaltamos en esta mañana, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por habernos traído a este lugar, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Jesús. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, porque tenemos la certeza de que tú estás ahí, que no estamos solos, Señor. Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, mi Dios es más alto que cualquier otro. Dios es quien sana, poder asombroso, mi Dios, nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por habernos escogido como tu pueblo, Dios. Gracias por habernos amado, Señor, por habernos rodeado con tu amor y tu misericordia, Señor. Y ahora yo presento tu iglesia, Señor, tu pueblo, tus hijos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Que tu palabra entre a nuestro interior como alimento. Que tu palabra entre como espada, que corte, que rompa, que haga cosas nuevas, que transforme, que quite lo que no sirve, Señor, y edifique en nosotros algo nuevo, Jesús. Gracias, amado Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice: aleluya. Hoy quiero compartirles un mensaje que titulé La tristeza, un asunto de vida o muerte. La tristeza, un asunto de vida o muerte. ¿Sabe? Yo creo que todos saben que hace poco ocurrió en el país un suceso muy trágico. Cuando lo vi, compungió mis entrañas, la verdad. Y yo creo que ustedes lo vieron también. Una joven mujer que decide acabar con su vida lanzándose de un puente. Y esos actos de por sí son muy dolorosos, pero me abrumó sobremanera ver al pequeño niño de 10 años agarrado a uno de los tubos del puente, aferrándose a la vida, su última esperanza de vida. Y a pesar de los esfuerzos de los rescatistas, de los policías, aún de los familiares y amigos de ella que llegaron al lugar, la mujer se lanza al vacío, llevándose a la muerte a su propio hijo. Y los que somos padres difícilmente podemos imaginar algo así. ¿Qué pasa por la mente de una madre que ni siquiera escucha el clamor, accede al clamor de vida de su propio hijo? ¿Cómo puede una mamá llegar a un punto como ese? Y debo confesarle que me costó trabajo reflexionar acerca de esto, porque me producía tanto dolor y tanta tristeza, pero al mismo tiempo me confrontaba a una realidad a la que tristemente el pueblo de Dios no es ajeno. La realidad de ver cómo el diablo hace su obra. ¿Cuál es la obra del diablo? Matar, robar y destruir. Y ese diablo mató vilmente a una mujer joven y a un niño. El diablo robó esas vidas, destruyó. ¿Y cuál fue el medio a través del cual lo consiguió? La tristeza. Por eso le puse el mensaje: la tristeza, un asunto de vida o muerte. Por otra parte venía, ahora ahora resulta que en Colombia también sabemos del cuento del San Valentín, ¿no? Efecto de la globalización.
Entonces el 14 de febrero venía oyendo noticias con mi esposa, y entre las noticias que decían era que para esos días de San Valentín en los Estados Unidos también se incrementaba el número de suicidios. Día de San Valentín, el día de los enamorados, el día de las parejas y todas estas cosas, resulta que también solían incrementarse el número de los suicidios. La soledad de unos, mientras otros celebran con sus parejas, muchas veces aprieta tanto los corazones de algunas personas que los lleva al extremo de quitarse la vida. Y el asunto es que cuando oigo estas noticias y cuando oigo estas cosas, parece mentira, pero puedo entenderlo. Y puedo entenderlo perfectamente. Nunca, con esto no voy a decir, no, el pastor tuvo ideas suicidas. No, jamás he tenido ideas suicidas. Pero sí sé lo que es vivir una tristeza profunda, que duele, que aprieta el corazón. Y sé lo que es vivir una tristeza a veces tan profunda que uno llega a pedirle al Señor que le quite la vida. Le pongo un ejemplo bíblico de un gran hombre de Dios que está en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. No sé si Comunica me puede ayudar con esa cita. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y está hablando nada más y nada menos que del profeta Elías. El profeta Elías estaba en un momento de tristeza y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué dice ahí? El profeta Elías, ¿qué? Deseaba morirse, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces cuando le digo que yo puedo entender eso es porque eso que vivió el profeta Elías, yo también lo viví. Yo sé lo que es mirar hacia el futuro y imaginarte la peor o el peor de los escenarios. Yo sé lo que es mirar hacia el futuro y pensar que ya no hay esperanza para mí. Yo sé lo que es vivir una tristeza tan profunda que en un momento también le dije, Señor, llévame contigo. Prefiero irme. Pero también, mis queridos hermanos, sé perfectamente que mi Señor, mi Dios, nos saca de ese tenebroso lugar, de esa profunda tristeza, y nos corona de favores y misericordias. También sé eso. También sé que Dios no nos va a dejar para siempre en la tristeza. ¿Sabes qué dice Eclesiastés en el capítulo 3? ¿Cuántos recuerdan lo que dice el capítulo 3 de Eclesiastés? Que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo debajo del sol. Y dice que hay tiempo de llorar, pero también dice que hay tiempo de reír. También sé que hay un Dios, lo cantamos muchas veces, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Yo sé que mi Cristo está vivo y que nunca me abandona en el valle de sombra de muerte. Como el profeta Elías experimenté eso, pero también como el mismo profeta Elías experimenté el ser levantado por Dios. Y yo quiero llevarlo, como estamos hablando de este tema, quiero llevarlo a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 8 hasta el 11. Y dice así, porque aunque os contristé con la carta, es decir, les produje tristeza, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Ojo, el Señor a veces nos permite pasar por momentos de tristeza. Porque habéis sido contristados según Dios, para que en ninguna pérdida padecieseis
por nuestra parte, y quiero que le ponga especial atención al versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, ojo, hay una tristeza que es que, según Dios, que produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, quiere decir, no tienes que arrepentirte de tener que vivir esos momentos de tristeza, pero, y cuidado con esto que dice, la tristeza del mundo, ¿qué? Produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué produjo? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pero quiero llamarle la atención de algo. ¿Usted sabía, cuántos de los que están aquí sabían que hay dos tipos de tristeza? ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo había leído en la Biblia? ¿Cuáles son los dos tipos de tristeza que hay? Clarito, ¿cierto? No tuve ni que decirlo. Usted mismo llegó. Hay una tristeza ¿de quién? Y hay una tristeza ¿qué? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el producto, ¿cierto? La tristeza de Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para. La tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. La tristeza que Dios permite en nuestra vida es para transformarnos. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar. Arrepentirse es cambiar. Usted era un mentiroso y se arrepiente. No es decir yo me arrepentí. ¿Cómo se da cuenta si usted realmente se ha arrepentido? Porque deja de mentir y empieza a hablar con la verdad. Entonces la tristeza, según Dios, produce siempre en nosotros una transformación. Los momentos de tristeza que viví, mi querido hermano, definitivamente me transformaron. Hoy yo soy otra persona. Nunca más volví a ser aquel que fui hace 10, 15, 20 años. Esa tristeza me permitió cambiar cosas que siempre quise cambiar, pero no pude. La única manera de ser transformado, de haber sido cambiado en esas áreas, fue a través de la tristeza. La tristeza, según Dios, nos permite darnos cuenta de muchos defectos que tenemos. ¿Sabe que cuando atravesé esos momentos de tristeza, me acordé de mi mamá, de mi papá, que me decían, mira, estás haciendo esto mal, tienes que cambiar, pero yo no lo advertía. Yo no me daba cuenta, aunque ellos me lo dijeran y me lo repitieran una y mil veces, yo decía, no hombre, eso son cosas de mi mamá, son cosas de mi papá, siempre me andan viendo defecto en todo. Pero cuando tuve que pasar por la tristeza ¿según quién? Entonces empecé a darme cuenta, epa, sí señor, estoy actuando mal, estoy cometiendo un grave error. Entonces la tristeza, según Dios, nos hace caer en cuenta de nuestros errores. Y cuando nos hace caer en cuenta de nuestros errores, si usted y yo somos hombres de Dios y nos damos cuenta de que estamos haciendo algo malo, ¿qué hacemos? Enderezamos nuestro camino, que es en últimas lo que significa arrepentirse. Mi querido hermano, si tú estás pasando por el momento, por el tiempo de la tristeza, verifica bien que sea la tristeza de Dios, porque se parecen mucho. A un observador poco atento le sería imposible distinguir entre la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Pero si tú estás pasando por la tristeza de Dios, la que Dios te permite pasar, entonces, mi querido hermano, tengo que decirte, lo primero que tienes que hacer es reflexionar. Reflexiona sobre tus caminos. Es el mejor momento para hacer una autoevaluación. Si Dios te ha contristado en algún área de tu vida, financiera, relaciones, qué sé yo, es el momento de hacerse una autoevaluación. Empieza a recordar cuáles fueron los errores que te pudieron llevar al estado en el que estás ahora. Porque ¿sabe algo? Casi siempre en las desgracias que vivimos hay una parte de nosotros tenemos culpa.
Muchos de los problemas que estamos viviendo ahora son resultado de decisiones que tomamos en el pasado y que nos están alcanzando hoy. Entonces, si estamos viviendo esa tristeza, qué bueno es que podamos hacernos un autoexamen y empezar a decir, miércoles, esto que estoy viviendo, oye, yo me lo gané. O en parte, porque a veces somos sometidos a situaciones adversas de manera injusta, pero algo desobedecí, no fui previsivo, despilfarré en un momento dado, no preví el futuro, en fin. Es el momento de hacer una lista de aquellas cosas que hicimos y no debimos haber hecho nunca. Hacer otra lista de aquellas cosas que debimos hacer pero no las hicimos. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso en ese momento de tristeza, empieza a darte cuenta de cosas que antes no podías ver, como cuando tú vas en un espejo y te das cuenta, miércoles, me salió un grano, me salió una mancha. Si tú no vas al espejo no lo puedes advertir, pero cuando te miras, entonces te das cuenta. Y no es simplemente para darse cuenta y decir, ay, sí, me la embarré, me equivoqué. Sino que cuando nosotros identificamos un error de nuestra vida, debemos empezar inmediatamente, no dejarlo para el día siguiente, inmediatamente a tomar acciones de cambio. Si tus tiempos de tristeza no te están llevando a ser un mejor cristiano, ojo, alerta, porque la cuestión es de vida o muerte. Revisa a dónde te están llevando tus momentos de tristeza. Yo recuerdo en aquellos momentos de tanto dolor, lo primero, mi primera acción fue que empecé a venirme a la iglesia a las 4 de la mañana. Me venía yo solito. En ese tiempo la iglesia no tenía alfombra, era piso pelado. Y yo me venía desde las 4 de la mañana y permanecía aquí. Me traía la guitarra y aquí, ¿qué hacía? Oraba, cantaba, leía la Biblia, volvía, lloraba. Y cuando bajaba de aquí eran las 8. Había pasado 4 horas en la presencia de Dios. ¿Y qué me llevó a eso? Tengo que decirlo, la verdad, la tristeza. Pero la tristeza que es según Dios. El primer cambio que produjo la tristeza fue que me acerqué más a Dios. Con todos los derivados que trae acercarse más a Dios. Cambios en mi carácter, cambios en mi forma de pensar, cambios en mi forma de ver a los demás, cambios en mi forma de hablar de los demás, cambios en mi forma de juzgar a los demás. Si la tristeza no te está haciendo un mejor cristiano, si la tristeza no te está acercando más a Dios, es posible que estés experimentando la tristeza del mundo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado? Porque la tristeza del mundo produce muerte. Muerte espiritual, muerte de tus proyectos, muerte de tus relaciones interpersonales, familiares, pero también muerte física. La tristeza del mundo destruye. Y saben, no es el único versículo en el que se evidencia claramente la diferencia entre las dos tristezas. Les voy a citar algunos ejemplos bíblicos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la tristeza de Dios y la del mundo? Voy a mencionarle 2 ejemplos que usted conoce muy bien. ¿Usted conoce quién fue Judas? ¿Y conoce quién fue Pedro? Ahí usted ve la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza de Dios. ¿Qué le pasó a Judas cuando vendió al Señor? Cuando él recibió el pago, ¿qué hizo? Se dio cuenta y le dolió, trajo tristeza a su corazón. ¿Pero qué hizo Judas? Tiró las monedas y salió corriendo. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Porque no tenía la tristeza que viene de Dios. El mismo dolor, la misma tristeza, pero no lo acercó a Dios, sino que lo llevó ¿a qué? A la muerte. Sin embargo, la tristeza de Pedro, cuando canta el gallo por tercera vez, ¿qué dice la Biblia? Que Pedro lloró amargamente.
¿Sí ve que hay una tristeza que viene de Dios? Pedro lloró amargamente. Pero mientras la tristeza de Judas lo llevó a ahorcarse, la tristeza de Pedro, ¿a dónde lo llevó? Se acercó a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés y descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí, y la gente empezó a preguntarse y a decir: ¿esta gente qué le pasa? ¿Están locos? ¿Quién fue el primero que se levantó? El mismo que había negado al Señor después de haber llorado amargamente, después de haberse tragado el trago amargo de la tristeza, ahora se estaba levantando como un valiente y fue el primero de todos los apóstoles en predicar la palabra del Señor con poder. La tristeza de Dios transforma a la persona en un mejor cristiano. La tristeza de Dios te acerca a su presencia, porque todo lo que Dios hace, aún la tristeza, va a producir ganancia para nuestra vida. La tristeza de Dios convirtió a un hombre que negaba a Jesús en uno de los predicadores más valientes. Valiente porque fue también aquel mismo que negó al Señor, que le dio miedo cuando le preguntaban que si era discípulo de Jesús. Ese mismo hombre se le paró a las autoridades de la época, autoridades peligrosas, a los mismos que habían matado a Jesús, y le dijeron: no hables más y no prediques más en ese nombre. Y les dijo: juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. En su cara le dijo a aquellos homicidas que habían matado a Jesús, tuvo el valor de decirles: qué pena con ustedes, señores, pero yo seguiré predicando a Cristo. ¿Y qué lo llevó de ese hombre cobarde que negó a Jesús a ser ese hombre valiente que se le paró a esas autoridades homicidas y sin miedo les dijo: voy a seguir predicando en el nombre de Jesús? ¿Qué lo llevó de un lado al otro? Un tiempo de tristeza, un tiempo de dolor. Transformó el carácter de Pedro. Aquella noche que lloró amargamente lo transformó. Mi querido hermano, si tú estás pasando por una noche oscura, larga, dolorosa, amarga, revisa bien hacia dónde te está llevando. Porque la tristeza de Dios te debe llevar al arrepentimiento. La tristeza de Dios te debe llevar a producir cambios visibles, tangibles en tu vida y en tu conducta. Y el arrepentimiento a su vez produce salvación. Es decir, la tristeza de Dios produce en ti una nueva criatura. Ahí es donde podemos decir: soy nueva criatura en Cristo Jesús. La tristeza del mundo produce el mismo dolor. Usted como cristiano y pasa por la tristeza de Dios, a usted le duele. Bueno, el que está en el mundo también le duele. La tristeza del mundo, ¿en qué se parecen la de Dios y la del mundo? Ambas duelen, producen el mismo dolor, pero traen resultados diferentes. Producen incluso, la tristeza del mundo también hace que usted caiga en cuenta de sus errores. Volviendo al ejemplo de Judas, cuando Judas recibe las monedas, se da cuenta de lo que hizo. Fue consciente de su error. La tristeza del mundo igual duele y es posible que te haga caer en cuenta de tus errores, pero la tristeza del mundo no te va a acercar a Dios. No te va a acercar a Dios. Pedro lloró amargamente, pero de ahí se levantó con más ímpetu a predicar de Jesucristo. Judas reconoció su error, pero corrió lejos del Señor y fue y se ahorcó. Hay otros ejemplos bíblicos, son muchos. El rey David reconoció su error, lloró, se dio cuenta de su maldad, pero corrió arrepentido hacia el Señor. Encontramos el ejemplo de Esaú, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cuando fue a pedir la bendición de su padre, y su padre le dijo: oye, ya bendije a tu hermano. Y cuando se dio cuenta que había vendido su primogenitura, ¿sabe qué dice? Que Esaú lloró amargamente, se dio cuenta del error que había cometido. Sin embargo, Esaú no se acercó a Dios. Esaú lo que se le vino a la mente fue: voy a matar a mi hermano.
Entonces, ¿cómo reconocemos el tipo de tristeza que estamos experimentando? Habrán algunos aquí que no están en momentos de tristeza, están en momentos de risa, de bendición, pero seguramente en algún momento de tu vida tuviste que atravesar por momentos de tristeza. ¿Cómo saber cuál de las dos tristezas estamos experimentando? Si es que se parecen mucho, son igualitas. ¿Cómo podemos identificarlo? Cuando la tristeza que estás viviendo te hace caer de rodillas ante el Señor, cuando la tristeza que estás viviendo te empuja hacia la iglesia, sientes esa tristeza pero te pegas más a la iglesia, cuando la tristeza que estás viviendo te mete de cabeza en el ayuno, te mete de cabeza en la vigilia, cuando la tristeza que estás viviendo hace que tus tiempos de oración sean más largos, cuando la tristeza que estás viviendo te hace leer y leer y leer 1, 2, 3, 5, 6 capítulos de la Biblia. Cuando la tristeza que estás viviendo te impulsa a buscar a tus pastores. ¿Qué tipo de tristeza estás viviendo? La tristeza de Dios. La tristeza del mundo tiene un efecto contrario. La tristeza del mundo te saca de la iglesia. Cuando vienen esos momentos duros, esos momentos difíciles, el diablo el diablo quiere matarte. Si te quiere matar, va a tratar de sacarte de tu lugar fuerte. Yo tanto tiempo asistiendo a esa iglesia y mira cómo me va, mira lo que me ha pasado, mira lo que estoy sufriendo. ¿Yo para qué sigo ahí? Yo mejor me voy. ¿Qué tristeza estás experimentando? ¿Hacia dónde te dirige? Mientras una te pega a la iglesia, la otra te saca de la iglesia. El diablo necesita sacarte de tu blindaje para poderte matar. Tiene que sacarte de ahí. La tristeza del mundo te va a decir, tanto orar tú, y mira lo que te pasó. ¿Para qué oras? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Cuántos años llevas orando y pidiendo lo mismo? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Para qué vas a seguir en lo mismo? Esa es la tristeza, ¿cuál? La tristeza del mundo te va a decir, vamos a tomar. El alcohol es lo que me puede sacar de esto, las drogas. La tristeza del mundo te va a tratar de llevar al alcohol, te va a tratar de llevar a las drogas, te va a tratar de llevar a la promiscuidad. Porque es que quiere matarte. La tristeza del mundo lleva ¿a dónde? A muerte. Entonces va a tratar de llevarte al lugar de muerte. Mire, cuando yo viví esa situación que viví, conocí también a un varón cercano a mi edad que vivió exactamente lo mismo. Yo corrí a la iglesia y él se dedicó a la promiscuidad. Tanto de cuidar yo mi matrimonio, siendo buen esposo, siendo fiel, siendo esto, siendo lo otro. Ahora voy a empezar. Y empezó a tener mujeres y mujeres y mujeres. Y han pasado los mismos 6 años que me han pasado a mí, le han pasado a él. Pero él está en el mismo punto, pero cada vez se hunde más en la amargura. Terminó apartándose de Dios. Ya no va a ninguna iglesia, ya no quiere que le hablen de Dios, ya no lee la Biblia. Y conocí otro caso hace muchos años, cuando yo era un jovencito, un vecino que vivió la infidelidad de su esposa, descubrió la infidelidad de su esposa, y eso terminó rompiendo su matrimonio, terminó separándose, y en vez de acercarse a Dios, la tristeza lo llevó a tener una y otra y otra y otra, y empezó a tener mujeres y mujeres y mujeres y mujeres, hasta el día que se metió con la mujer del que no se debía meter. Y lo mataron. Un excelente profesional, próspero, con 2 hijos hermosos. Pero la tristeza lo llevó a la muerte. ¿Cuál es esa tristeza? La tristeza del mundo. La tristeza del mundo te va a llevar a cuestionar a Dios. Pero no es que Dios está conmigo. Pero no es que Dios todo lo que hace es para mi bien. No es que Dios me corona de favores y misericordias. ¿Y entonces por qué estoy viviendo esto?
¿Por qué tengo que sufrir esto? Y te va a llevar a cuestionar a Dios, porque es la primera puerta, el primer paso para llevarte a la muerte, que es el destino, al cual es el lugar a donde te quiere llevar. La tristeza del mundo te va a llevar a buscar culpables. Todo el mundo es culpable de tu tragedia, menos tú. Todos tienen la culpa de lo que te pasó, menos tú. La tristeza de Dios te lleva a arrepentimiento. La tristeza del mundo te lleva a buscar culpables. Todos los culpables estarán siempre afuera. ¿Se va dando cuenta la diferencia? La tristeza del mundo te consume la vida. La tristeza del mundo te lleva a perder la fe, te lleva a perder la esperanza. Cosas que nunca deben perderse. La palabra dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Te llevará a perder el amor, te llevará a la impaciencia. Vas a decir, me cansé de esperar a Dios. A eso te lleva la tristeza del mundo. Quiero pedirle a Comunica que me presente el mismo versículo, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, pero en otra traducción. Mire lo que dice. Porque, esa no era la traducción. Esa. Dice, y es que si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, ojo con esto, léalo con entendimiento. Y es que si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, o sea que hay una tristeza que viene ¿de dónde? ¿Que es conforme a quién? ¿Estás viviendo esa tristeza porque es la voluntad de quién? Si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, ¿produce qué? Un saludable cambio de actitud del que no hay que lamentarse. Mire usted qué tremendo esto. Si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, ¿cuántos están viviendo momentos de tristeza? Levante la mano sin miedo. ¿Ese momento de tristeza está de conformidad? ¿Será la voluntad de Dios? Es muy posible que sí. ¿O cuántos vivieron momentos de tristeza que saben que fue Dios el que lo permitió? Muchos, tuve que vivir muchos momentos de sufrimiento y dolor, pero sé que Dios, ¿sabe? La voluntad de Dios era que yo sufriera en ese momento. Y es que si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, produce un saludable, y se lo tengo que decir, fueron años, pero de ahí salió otro hombre. Otra persona produjo un saludable cambio, un cambio para bien. Eso es un saludable cambio, ¿cierto? Un cambio para bien. Produce un saludable cambio de actitud del que no hay que lamentarse. En cambio, y ahí viene el contraste, ¿qué dice ahí? La tristeza producida por el mundo es la que llevó a esta mujer a lanzarse del puente con su hijo. No solamente se suicida, sino que asesina a su propio hijo. Porque es la tristeza ¿qué? Producida por ¿quién? Por el mundo. Mis queridos hermanos, el llamado en esta mañana es a que tengamos cuidado de qué tipo de tristeza está llegando a nuestra vida. Termino con lo que empecé. La tristeza puede ser un asunto de vida o de muerte. O te lleva al éxito o te lleva a la muerte. ¿Qué tipo de tristeza estamos experimentando? Y quiero invitarles aquí al altar a que oremos, le pidamos al Señor porque la tristeza es parte de nuestra vida. Dice Eclesiastés, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Has tenido tiempos de gran gozo y gran alegría
Y también has tenido, y seguramente tendrás, tiempos de dolor. ¿Sabe? Este es el mes del ayuno y la oración. El otro domingo vamos a tener un tiempo de ayuno. Y yo creo que no hay ambiente más propicio para romper con toda tristeza que venga del mundo, que produce muerte, que el tiempo de ayuno. Prepárese desde ahora para el otro domingo. Vamos a tener nuestro tiempo de ayuno. Y vamos aquí en este momento a presentarnos ante el altar. Y yo quiero que tú traigas tu tristeza, la pongas ahí en el altar y le digas: Señor, aquí la traigo. Si es la tristeza que viene de ti, caminaré por ahí, pasaré por el valle de sombra de muerte, pero pasaré sabiendo que tú estás conmigo, y pasaré sabiendo que esto se va a terminar y que esta tristeza se convertirá en gozo, que esta tristeza terminará en alegría, que esta tristeza me coronará de favores y misericordias. Y si estás viviendo la otra tristeza, también deposítala en el altar y dile: Espíritu Santo, quema con tu fuego esa tristeza malévola que me está alejando de la iglesia, que me está alejando de mis pastores, que me está alejando de mis hermanos en Cristo, que me está impulsando al mundo, al licor, a la promiscuidad, que me está empujando a lo malo, que me está llevando a dudar de Dios, que me está trayendo pensamientos de juicio contra Dios. Esa tristeza produce muerte y hay que echarla afuera. Vamos a traerlo. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces cada corazón de los que estamos aquí adelante, Señor. Tú has visto las lágrimas. Algunas han producido arrepentimiento. Algunas de esas lágrimas, Señor, han hecho que nos aferremos más a ti, que nos agarremos más fuerte de tu mano. Algunas de esas lágrimas y de ese sufrimiento nos han traído aquí a este lugar a invertir tiempo contigo. Muchas de esas lágrimas nos han metido en una oración que no queremos terminar. Muchas de esas lágrimas nos han traído aquí a la iglesia aún cuando no hay culto, a ver en qué te podemos servir. Muchas de esas lágrimas nos han hecho caminar hacia ti. Y hoy te damos gracias por aquella tristeza que produce un arrepentimiento, un saludable cambio de vida. Gracias. Gracias por haberme permitido pasar por aquello que me transformó en un mejor hombre, en un mejor cristiano. Pero también, Señor, si alguno de mis hermanos está siendo tocado por esa tristeza que produce muerte, que aleja, que nos hace huir de tu presencia, te pido, Señor, que seas tú arrancando esa tristeza. Yo te pido, Señor, que ese efecto de muerte, que eso que el diablo ha querido hacer, que ha querido llevarlo a acabar con su vida, desear morirse, se vaya en el nombre de Jesús. Esa tristeza que está trayendo enfermedad, que está trayendo artritis, que está produciendo incluso enfermedad física, en el nombre de Jesús esa tristeza la echamos fuera. No la aceptamos, porque la tristeza de los hijos de Dios solamente produce arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Queremos vivir esa tristeza que solamente nos lleva a mayor bendición.
Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le alaba y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Vamos a decir una vez más. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le alaba y mi alma clama. Y yo sé que mi Cristo Él vive. Yo sé que mi Cristo, yo lo sé, Señor. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación le alaba y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo Él vive. Gracias, Señor Jesús, porque podemos tener esa confianza, Señor. Si estamos viviendo momentos de tristeza, de soledad, de dolor, Señor, y esa tristeza aprieta nuestro corazón, Señor, y nos ha llevado de pronto como estuvo aquel gran profeta, el gran profeta Elías, y hubo un momento en el que dijo: Señor, ya basta, quítame la vida, porque es duro, Señor. Porque la tristeza que viene de ti también nos permite pasar por el dolor. Nos duele, Señor. Pero si sabemos entender, si sabemos discernir el propósito, si tomamos el camino del arrepentimiento, esa tristeza producirá vida. Esa tristeza producirá cambio. Esa tristeza producirá salvación. Esa tristeza traerá victoria, porque mi Cristo vive, porque mi Cristo me levanta, porque mi Cristo me sustenta. Yo sé que mi Cristo